Ok, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asistencia en una nueva sesión del ciclo de conferencias del capítulo estudiantil de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y este semestre acerca de las cuencas colombianas. Este ciclo de conferencias lo empezamos desde septiembre y ya nos quedan solamente una semana, siempre con el apoyo constante de los capítulos estudiantiles CIAGE, de AAPG y de Neoil Exploration. Algunas de las conferencias que hemos tenido, como les comentaba hace un momento, desde septiembre, también hemos tenido algunos profesores del departamento e investigadores de la geología regional del país. Otros ejemplos de las charlas que hemos tenido durante este semestre, desde Valle Inferior con Alejandro Mora o Tectónica Transcurrente con el profesor Francisco Velandia. Todas esas conferencias, incluyendo la que ven actualmente, pues, o serán subidas o ya están subidas al canal de YouTube de Cuarentena con Geociencias, donde en la playlist del capítulo podrán encontrar, las podrán encontrar y las podrán ver a gusto de cada uno de ustedes. Como les comentaba, nos quedan solamente 3 charlas y la primera de esas 3 charlas es el día de mañana, viernes 27 de noviembre a las 5 de la tarde. La geóloga Lucía Torrado nos hablará acerca de un estudio de geomorfología sísmica para hallar trampas estratigráficas en la cuenca de Llanos, que como recordarán, la charla del lunes ya tenemos un espectro mejor acerca de la cuenca Llanos y con esta conferencia de Lucía esperamos que pues sea de mayor interés a cada una de las personas que siguen de cerca el ciclo de conferencias. Para finalizar, la próxima semana vamos a contar con Andrea Murcia, la cual nos va a hablar acerca del rendimiento actual de la cuenca del Putumayo y sus implicaciones de la exploración de los hidrocarburos, y el viernes con Sebastián Echeverry acerca de la cuenca de Tumaco. Ambas súper recomendadas, son el mismo link y a la misma hora. Cierro recomendando este evento, es el segundo encuentro de sostenibilidad y energía de la CGGP. Este fin de semana está en descuento para estudiantes, si no estoy mal, 35.000 pesos el ingreso a este simposio que se va a dar durante el 10 de diciembre. El día de hoy me acompaña Roberto Linares, el geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Geología Estructural de la Universidad de Colorado, geólogo especialista en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, experto en interpretación sísmica y modelo estructural. El día de hoy nos hablará acerca del piedemonte de los piedemontes, se puede decir, de la cordillera oriental, y si se trata de un espejo estructural. Te dejo la pantalla para que puedas presentar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a Javier y por su intermedio al capítulo de la asociación. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir los conocimientos, en particular por la presentación que voy a hacer hoy. Guardo obviamente un gran aprecio por la Universidad Nacional, donde fui egresado y pues donde aprendí mucho de las cosas que uno luego aplica en sus trabajos. En esta presentación, entonces, lo que quiero compartir con todos ustedes es una presentación que compila muchos trabajos que se han hecho o que he hecho digamos, localmente y regionalmente, tanto en el piedemonte de la cordillera Roberto, oriental. ¿Sí? Disculpa, ¿serías tan amable de compartir la pantalla? No la vemos. No, es que todavía no la he compartido, pero ya mismo la hago. Vale, no, ya, qué pena contigo. Está bien. Entonces, como mencionaba, este es un trabajo donde pues, se compilan los resultados de varios trabajos durante varios años, tanto de tipo regional
como de tipo local, tanto en el piedemonte del Valle Medio como del piedemonte de la Cordillera Oriental. Entonces voy a iniciar la presentación. Antes voy a abrir la presentación en esta parte, ok. Listo, entonces, como lo mencioné y lo que intento mostrar con esta primera imagen es pues una representación de la topografía de la cordillera oriental, y pues en la parte occidental está el flanco, digamos lo que yo voy a llamar el piedemonte del Valle Medio del Magdalena y la cuenca de los Llanos. Ahora bien, ¿por qué ese título de la presentación? Básicamente es porque cuando se dieron los descubrimientos en el piedemonte de los Llanos, básicamente Cusiana, Copiagua, posteriormente Floreña, Pauto, se mencionó que por las importantes reservas que se encontraron, pues que ya hasta el día de hoy se siguen explotando, se dijo que el potencial del piedemonte opuesto, es decir, el piedemonte que se encuentra en el Valle Medio del Magdalena, era igualmente grande, y alguien empleó esta frase, dijo: son un espejo estructural. Y eso fue un tema que, pues en su momento, la comunidad lo tomó, ¿cierto? Lo tomó y pues sonaba muy interesante. Sin embargo, con el tiempo, cuando yo fui mirando eso y como les dije al inicio, empecé a hacer unos trabajos de tipo regional, producto pues de las compañías donde estaba laborando, principalmente primero en Ecopetrol, luego en Jocol, luego en Equion, en BP Equion. Y esos trabajos me fueron mostrando que esa afirmación, que aquí la coloco como una pregunta, en realidad la respuesta es que no. Y esta presentación se propone hacer eso, mostrarles a ustedes que en realidad no son un espejo estructural. Ahora, alguien dirá, bueno, pues es que es muy fácil la respuesta porque pues puede haber múltiples razones, cosas que yo voy a ir mostrando, pero cuando uno empieza a mirar esta primera imagen, ustedes pueden ver una imagen que refleja lo que se conoce como un sinclinal de techo. Tanto el que está en la mano izquierda como el que está a la mano derecha, y que está controlado por una serie de fallas y una serie de estructuras asociadas, que ahorita ya voy a entrar a detallar. Entonces, probablemente si yo les pregunto a ustedes si pueden considerar que estos son parecidos, la respuesta es sí. La respuesta es sí, geométricamente se parecen. Y entonces, ante la pregunta de si son un espejo estructural o no, pues probablemente la pregunta ante esta primera imagen sería que sí. Sin embargo, aquí a propósito, las imágenes las coloqué al contrario. Entonces, la vergencia de las fallas o la inclinación de las fallas que ustedes ven en la figura de la izquierda corresponden a lo que es el piedemonte del Valle Medio del Magdalena, y a la derecha está el piedemonte de los Llanos. Nuevamente, entonces, lucen ciertas similitudes. La primera cuestión que es muy importante, más allá de si son un espejo o no son espejo, es cómo en la prospectividad, porque finalmente de ahí surge el planteamiento, son un espejo estructural, y por lo tanto los Cusianas y los Copiaguas que se encontraron en el piedemonte de los Llanos, pues se pueden encontrar en el piedemonte del Valle Medio. Y el resultado es el siguiente. Aquí voy a dar un primer dato, y es que lo que está señalado con verde corresponde a afloramientos de Cretácico, que ustedes saben que principalmente en los Llanos Orientales corresponde no solamente a un reservorio, principalmente la formación Guadalupe, sino que también asociado al Cretácico está la principal roca generadora, que es la formación La Luna. Allá la conocen como Gacheta, pero es equivalente estratigráfica. Y igual sucede en el piedemonte del Valle Medio del Magdalena, con la diferencia que ustedes pueden ver que ese Cretácico
En el caso de este sinclinal, se encuentra dentro del sinclinal. Mientras que en la figura de la derecha del piedemonte de los llanos, ese Cretácico no está dentro del sinclinal, sino que está en las estructuras inferiores. Y eso más adelante lo vamos a ver, que marca un tema muy importante, no solamente en el entendimiento de la geometría, sino en su génesis y al final en la prospectividad. Bien, ¿de dónde se generan principalmente estos sinclinales? Entonces, esta es una animación. Por favor, Javier me comenta si se ve la animación o no. Entonces, lo que muestra es esto, es que en la medida en que vamos uno entrando a través de fallas, unas secuencias sedimentarias, ¿se ve? Sí, señor. ¿Se vio la animación? Sí, ok. Sí, señor. Entonces, se forman lo que se conocen como cuñas tectónicas. Alguna gente lo llama zonas triangulares. No me gusta la palabra zonas triangulares porque esa zona triangular efectivamente es una cuña tectónica, pero zona triangular tiene unas implicaciones que no son motivo de esta charla, pero que hay que tener cuidado. Es mejor hablar de forma genérica como una cuña tectónica o en inglés una tectonic wedge. Voy a repetir la animación, entonces, nuevamente, donde ustedes pueden ver que se tiene un detachment superior y un detachment inferior, y todas estas secuencias, a través de fallas, se van a ir involucrando dentro de la deformación, de tal manera que vamos a tener la formación, primero, de un sinclinal en la parte frontal, esto por definición es un sinclinal, y al mismo tiempo vamos a tener unas secuencias repetidas que son muy interesantes porque tienen una alta prospectividad. Entonces, cuando regresamos a esta figura, aquí nosotros en el piedemonte de los llanos, hoy día a través de la perforación de más de 30, 40 pozos, sabemos que es una cuña estructural. Sin embargo, acá hoy día sabemos que no, y lo vamos a explicar un poquito más adelante. En la parte inferior ustedes pueden ver lo que es la definición de una cuña tectónica, las partes de una cuña tectónica. Entonces tenemos una cuña que se propaga a través de varias fallas. Aquí solamente en el ejemplo están puestas 3. Hay una secuencia parautóctona que corresponde al sinclinal, que mecánicamente el desplazamiento de esto es pasivo. Digamos que hay poco desplazamiento en esta dirección, sino que se va levantando en la medida que estas cuñas van entrando, ¿cierto? Y hay una sección autóctona que corresponde en este caso al foreland, en el caso de los llanos, al foreland de los llanos. Nuevamente, pues estos sectores son muy prospectivos porque pues perforando un pozo es posible encontrar varias veces un reservorio, como efectivamente ocurre en los campos de Floreña y Pauto. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Ya dicho esto, pues es básicamente analizar y comparar la geología de la parte regional del Valle Medio de los Llanos para discutir la hipótesis de un espejo estructural, ¿cierto? Que cuando nos veamos en el espejo nos veamos como un gatico, el mismo gatico. Entonces, bien, ¿cuál es la localización? Entonces, básicamente el estudio, a pesar de que, pues, en la parte, digamos, de lo que es la parte del Valle del Magdalena, pues se extiende aquí a la parte superior. Esta presentación y los trabajos que mencioné previamente son hechos principalmente en todo este sector de lo que es esa zona topográfica que separa lo que es la parte plana del Valle Medio del Magdalena de lo que es propiamente la cordillera, ¿cierto? En ese sentido, la palabra piedemonte o foothills, que a veces tendemos a darle, o le damos en general una connotación estructural, en realidad en principio es una connotación geográfica. Como lo definí, es esa zona intermedia de una topografía abrupta que separa propiamente, en este caso, la cordillera oriental, tanto del piedemonte como aquí en los llanos. Entonces, la parte plana de los llanos, de la cordillera propiamente dicha, pues es toda esta zona donde se han encontrado los campos que mencioné, principalmente lo que son los campos de Pauto, Floreña, Cusiana, Cupiagua. Aquí al sur en esta estructura se han perforado también pozos. En los pozos, este es el anticlinal de Medina, hay unos pozos que mostraron producciones bajas de hidrocarburos, pero tienen producción. Y aquí bien al norte, Ecopetrol, ya hace varios años encontró una zona muy interesante que se llama Gibraltar, donde también se ha venido perforando.
Entonces, con el transcurrir de los años, ya hoy día en el 2020, sabemos que mucho de lo que se mencionaba, o que particularmente yo mencionaba, de que realmente los dos piedemontes no son un espejo, pues desafortunadamente se ha venido cumpliendo. Y digo desafortunadamente porque, pues, por los temas de hidrocarburos, sería muy interesante que el potencial que hasta ahora ha mostrado propiamente el piedemonte de los llanos lo hubiéramos tenido en el piedemonte del Valle del Magdalena. Al final, en las conclusiones mencionaré que no quiere decir que no tenga potencial. Desafortunadamente, la exploración en los piedemontes requiere mucho esfuerzo técnico y mucho esfuerzo económico. Y esfuerzo técnico porque nomás el disparar, el registrar información sísmica es supremamente costoso. La perforación de pozos es bastante costosa. En el caso del piedemonte de los llanos, un pozo promedio puede estar entre 80 y 90 millones de dólares y van a perforar hasta 20.000, 19.000 pies. Entonces, en realidad, las compañías que se interesan por este tipo de zonas tienen que ser compañías grandes con un fuerte músculo financiero que permitan tomar estos riesgos y perforar estos pozos a estas profundidades. Entonces, lo que va a ocurrir en el piedemonte de los llanos, que a pesar de que se han encontrado campos, incluso en otros sectores no se ha acelerado tanto la exploración, prácticamente que ha sido muy poca la exploración en la parte del piedemonte del Valle Medio del Magdalena. Pero bien, entonces, para continuar con el tema de la localización, esta es la zona geográfica del piedemonte del Valle Medio y aquí están de los llanos. A mano, en la parte de la derecha, ustedes pueden ver entonces ya un diagrama general donde, pues, como es conocimiento de la mayoría, pues tenemos en la piedemonte del Valle del Magdalena fallas con una vergencia hacia el noroeste, mientras que en el piedemonte de los llanos en general es hacia el sureste. Entonces, en general uno puede decir que pues este levantamiento de propiamente la cordillera pues está controlado por este tipo de fallas inversas. Hay estudios recientes y que muestran que claramente pues muchas de estas deformaciones en general son transpresionales, no necesariamente completamente compresivas, pero en general podemos, para los análisis y más cuando está trabajando ya en zonas en detalle, en algún campo de estas zonas, pues uno puede considerar que el campo de esfuerzos es totalmente compresivo. ¿Qué se hizo pues para tener este análisis? Se hizo pues un análisis de la estratigrafía regional, básicamente para entender cuáles son los diferentes paquetes que intervienen en la deformación y para también entender algo que conocemos como la parte geomecánica, es decir, dónde están esos paquetes arenosos, arcillosos que nos van a controlar las zonas de despegue, las zonas de rampa, las fallas, que es importante que eso pues sea interpretado de forma correcta. Se hicieron secciones balanceadas, unas secciones regionales que van desde los llanos hasta el Valle Medio del Magdalena, atravesando obviamente la cordillera. Se hizo un análisis de la parte de la geología estructural ya localizada. Voy a mostrar una serie de secciones sísmicas. Y al final pues se hace una comparación de esos estilos estructurales para dar una respuesta, aunque ya la mencioné, en el tema del espejo estructural y más importante al final de todo, como todos estos trabajos en la industria del petróleo, pues saber cuál es su prospectividad, cuál es la prospectividad en términos de hallazgo de hidrocarburos. De forma muy rápida voy a hablar aquí de la evolución tectónica. Este es ya conocido, es por Cooper en 1995. En general, todos los autores coinciden en que estos pasos son básicamente bien estudiados y siguen siendo vigentes. Obviamente, cada vez que se hacen más detalles, pues se encuentran detalles particulares, pero en general se puede decir que la evolución empieza con un tiempo de rift durante el Triásico-Jurásico, producto de la separación de Norte y Suramérica, generando pues estas fallas y generando este espacio de acomodación. Aquí pues estoy señalando este puntico, señala donde hoy día están el piedemonte de los llanos. Posteriormente, gran parte del Cretácico, pues hay una subsidencia termal y pues permite en ese tiempo el depósito de toda la parte cretácica y en particular de lo que es la formación de la Luna y la importancia que tiene luego en la generación de hidrocarburos, de lo que en el caso de los llanos se conoce como Gachetá y aquí en la parte
de lo que es el piedemonte del Valle Medio, se conoce pues como la Luna. Posteriormente, durante el Terciario temprano, hay una creación de la cordillera occidental, entonces toda esta porción se puede decir que se porta como una cuenca de Forland, que empezaba en lo que hoy día es esta parte oriental de la cordillera central, ¿sí? En ese momento, pues la cordillera oriental no se había formado, estaríamos próximos a tener esa deformación. Luego, durante pues toda la parte del Mioceno y el Mioceno, la parte preandina, hay una parte del retiro del mar y hay el depósito de algunas secuencias ya más arenosas, más continentales. Y finalmente, a partir de hace unos 15 millones de años, durante la orogenia andina, se produce la inversión tectónica de todas estas fallas normales que existían durante el tiempo del Rift Jurásico. Entonces, en este momento, digamos que se tiene la configuración que se tiene hoy día. Hay estudios recientes estudios que indican que más o menos el último pulso fuerte de formaciones hace 5 millones de años, y también es conocido que incluso hoy día pues está levantándose la cordillera, es decir que aquellos que estamos en la parte de la cordillera oriental o que vivimos en Bogotá, pues hoy día la cordillera se está levantando. Lentamente, pues afortunadamente es imperceptible, pero se está levantando. Bien, entonces entendiendo eso podemos decir, es importante, debo mencionar acá, notar cuál es la posición relativa de lo que es con la flecha roja, lo que son los llanos, y con la flecha, el piedemonte de los llanos, y con la flecha verde el piedemonte del Valle Medio del Magdalena, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, y por favor tengamos en mente este tema de esa geometría, de estas fallas, porque estas geometrías van a tener un control que luego va a llevar un factor diferenciador entre los dos piedemontes. Bien, en términos de lo que es la estratigrafía, entonces a mano derecha tenemos la estratigrafía. Esto es tomado de BP-Equion, donde tenemos pues una secuencia cretácica, los principales, la formación Gachetá, porque es generadora, tenemos reservorios en Guadalupe, en Barco, y uno de los principales pues el mirador, que es ahí mirador superior y mirador inferior, y más hacia ya la parte del Forland pues hay unas secuencias que no son productoras en el piedemonte, pero sí lo son propiamente en la cuenca de los llanos. En el Valle Medio del Magdalena tenemos también una secuencia que es mucho más calcárea o es calcárea, mientras que en los llanos no lo es. Toda esta parte del grupo calcáreo basal que está conformado pues tablazo, paja, rosa blanca, que tiene un gran interés como reservorio, pero reservorios fracturados. Tenemos obviamente la formación La Luna, principal productora pues de todo ese hidrocarburo que está en el Valle Medio del Magdalena, empezando por un campo histórico como es la Sierra Infantas. Y tenemos también la secuencia terciaria, y tenemos esas secuencias arenas intercaladas de Mugrosa y Colorado, que también son principales productoras en varios de los campos, o por decir la mayoría de los campos en el Valle Medio del Magdalena. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Que son dos piedemontes con similitudes en su estratigrafía, pero con unas diferencias marcadas. Ya algunas las mencioné. Vamos a mirar eso, cómo se ve. Ahorita miramos ese resumen. También fue importante mirar el tema de la profundidad del basamento. Entonces, esta mapa de anomalía de Bouguer es tomada de la Agencia Nacional, la NH. Y ustedes pueden ver, para su referencia geográfica, aquí está la población de Yopal, y todo este piedemonte, aquí está Villavicencio, todo este piedemonte de los llanos corresponde a esta porción, mientras que en el Valle Medio del Magdalena corresponde a esta porción. Entonces, sí, la anomalía lo que nos está mostrando es la cercanía o la profundidad relativa del basamento. Podemos concluir que la profundidad del basamento aquí en general en el piedemonte es mayor que lo que tenemos en el Valle Medio del Magdalena, o dicho de otra forma, la secuencia estratigráfica disponible para la deformación en los llanos es mayor que la secuencia estratigráfica o sedimentaria disponible en el Valle Medio del Magdalena.
Entonces miren que ya estamos notando que en realidad el espejo se está empezando como a nublar porque ya vemos diferencias, ¿cierto? Para tener este es un trabajo que se hizo con el ICP en el año 2000, fue un trabajo regional, se hizo en un par de años, que se hicieron, se tomaron, pues se miraron pozos, pero se miraron también secuencias en levantamientos en campo, y básicamente aquí ustedes no pueden ver bien la imagen porque es una imagen que se dañó, pues se daña porque es muy grande el original, entonces pues, pero lo que me interesa mostrar lo estoy mostrando ahí, ya lo explico. Entonces básicamente lo que se definió en general es que pues hay unas rocas precámbricas hasta cenozoicas que se agruparon en 9 unidades. En 9 unidades operacionales, no unidades estratigráficas, sino operacionales. 5 dentro del Cretácico, en esta porción. Debía haber dicho que acá está pues el Valle Medio del Magdalena a la izquierda, el Piedemonte, y en esta parte a la derecha está los Llanos Orientales. Decía entonces que se definieron 9 unidades, 5 dentro del Cretácico, en esta porción, que más o menos son los colores que ustedes ven, y 4 dentro del Terciario, que son estas secuencias naranjas y amarillas. Lo más importante es esto, utilizando esa información, entonces, ustedes pueden ver aquí cómo está el Piedemonte llanero en esta porción y el Valle Medio, Piedemonte del Valle Medio en esta porción. Entonces, en color amarillo se agrupó, digamos, un porcentaje relativo del contenido de arenas en esta parte. En gris está el contenido de arcillas y azul es el contenido de calcáreos. En otras palabras, lo que pretendíamos encontrar era en dónde la deformación iba a encontrar más secuencias sedimentarias que fueran dúctiles o que fueran frágiles. Dúctiles, por ejemplo, pues principalmente las arcillas, y frágiles, pues las areniscas y el calcáreo. ¿Por qué es importante? Porque esto va a marcar el estilo estructural. Un concepto general se puede decir que entre mayor contenido de rocas frágiles, entiéndase areniscas o calcáreos, a mayor espesor, las anticlinales, por dar un ejemplo de estructura, tienden a tener mayor amplitud de onda. Son estructuras más amplias, hablándolo un poco en una forma más coloquial. Mientras que cuando haya contenido de mayor cantidad de arcilla, pues los pliegues tienden a ser más apretados, incluso pliegues que a veces uno ve en afloramiento, esos pliegues chevron, que son pliegues muy apretados. Entonces, de forma general ya podemos empezar a entender por qué el Piedemonte del llanero versus el Piedemonte del Valle Medio ya tiene unas diferencias, ¿cierto? La primera diferencia que encontramos la mencioné en esta figura de gravimetría, donde mencionábamos que el basamento está mucho más somero en el Valle Medio Magdalena respecto al de los llanos. La otra diferencia la encontramos acá. Si uno mira toda esta secuencia, pues tiende a ser más arcillosa, ¿cierto? Esa sería una conclusión gruesa. Y aquí tiende a haber más arena, y eso ya empieza a uno a pensar que la deformación va a tener unos controles diferentes. Bien, para entender entonces esto, se hicieron fueron varias transectas, la verdad estoy aquí mostrando solamente 3, una al norte, otra al centro y otra en la parte sur. Son unas secciones balanceadas que tienen involucrado pues geología de superficie, lo que ya mostré de transectas, de estratigráficas, lógicamente pozos, y la sísmica. La sísmica pues en algunos puntos, sobre todo en la parte frontal, pues es sísmica de buena calidad. En estas partes hay sísmica de buena calidad aquí, pero en general la imagen se deteriora mucho ya en lo que es propiamente el Piedemonte del Valle Medio y de los llanos también, y en la parte de lo que llama la zona axial de la cordillera, pues ya la calidad es muy mala, hay puntos donde no se ve prácticamente nada. Pero sin embargo la utilizamos pues para como hacer, digamos, uso máximo de los datos, como corresponde. Esta es la primera sección, que es la parte de la parte sur. En la parte superior está la sección deformada, y en la parte inferior está la sección restaurada, es una restauración por longitud. Entonces, aquí en el cuadro ustedes pueden ver lo que es la deformación en el Piedemonte de los Llanos, y con verde aquí a la izquierda pueden ver la deformación
del Valle Medio del Magdalena. Entonces, aquí se ve claramente algo que habíamos visto desde la gravimetría, y es que aquí la secuencia sedimentaria es mayor, el basamento, voy a llamar aquí basamento económico, y ahorita explico por qué, está más profundo que en la parte de la cuenca. Entonces, miren que esto ya lo habíamos visto allá desde la gravimetría. ¿Por qué digo basamento económico? Porque usualmente en la industria del petróleo se tiende a utilizar el término basamento como un concepto general, pero cuando uno entra en el detalle un poco más en lo específico o incluso en lo académico, pues esto no siempre es propiamente basamento. De hecho, aquí hay sedimentos jurásicos que incluso hay algunas personas, algunas compañías han hecho estudios porque ahí pueden haber posibles acumulaciones de hidrocarburos, como en otras partes del mundo. Entonces, no siempre la secuencia que se denomina normalmente como basamento, no siempre corresponde a ese basamento cristalino per se, sino corresponde a veces sencillamente a esas rocas que no muestran hasta la fecha potencial o un gran potencial hidrocarburífero. Entonces, hago esa claridad para que si alguien de pronto tiene algún dato que no cuadra, puede ser por esa razón. Entonces, en la parte inferior, entonces tienen la restauración, efectivamente, como era esperar, nuevamente, pues el basamento muy alto acá, muy bajo acá, unas estructuras amplias, esta es la estructura de Medina que mencioné antes, y aquí hay unas estructuras más apretadas, controladas por algunas fallas inversas. El acortamiento en esta sección es más o menos de 50 kilómetros. El acortamiento, aquí en realidad estamos midiendo el acortamiento de lo que es propiamente la cordillera oriental. Alrededor de este número pues hay algunas discusiones, hay algunos autores que proponen números mayores. Básicamente las diferencias están en las propuestas que se hagan aquí en la cordillera, en la parte de la zona axial. Pero en realidad son malos autores que coinciden en números alrededor de 50, 60, que hay un autor, particularmente Dengo, que planteó un acortamiento de 110 kilómetros. Eso en realidad pues es difícil de comprobar, como les dije acá, porque pone la mayor deformación aquí en la zona central de la cordillera, y como lo dije hace un rato, la calidad de la sísmica es muy mala, por lo tanto pues queda muy interpretativo o muy a nivel de hipótesis colocar mucha deformación en esta parte. Esta es la sección centro, que se llama B, nuevamente el Piemonte de los Llanos en esta posición, el Valle Medio en esta posición. Aquí ya tenemos, nuevamente ustedes pueden ver que se tiene una mayor deformación, incluyendo rocas cretácicas que se ven con verde y terciarias que se ven con amarillo. Aquí ustedes pueden ver que la deformación en la zona de Piedemonte son principalmente de terciario, hay poca deformación en el Cretácico, y digamos que la participación de estructuras que involucran, de fallas que involucran basamento es mayor que estas estructuras que se ven aquí someras. No me refiero a esta, sino me refiero a estas estructuras. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver cómo es que está influyendo el tema de lo que mencioné al inicio como la parte geomecánica de la roca, que al tener nosotros un mayor contenido de areniscas en este piedemonte intercalado con arcillas, eso es lo que permite que haya mayor formación de trampas compresivas, como hoy día lo conocemos en los campos de Pauto, donde tenemos al menos 5 escamas, y en el campo Floreña, donde podemos incluso tener 2 escamas, ¿cierto? Mientras que aquí los campos que se conocen, los más cercanos al piedemonte, son campos con un solo compartimiento, una estructura, son estructuras más simples. Igual aquí el acortamiento, la parte central es alrededor de 45 kilómetros para esta sección, utilizando pues la misma metodología de restauración por longitud. Y finalmente, en la parte norte, entonces tenemos esta parte, esta es la estructura de la Sierra Infantas, que pues, no queda en el piedemonte, y tenemos una serie de pozos que han perforado aquí este piedemonte, que de manera similar a la imagen anterior, pues involucra principalmente basamento y tiene un papel primordial las fallas que nacen o que involucran el basamento.
Y aquí tenemos la parte de lo que es el sinclinal de Nunchia y una serie de repeticiones que por la escala que lo estoy mostrando no pueden ver usted en detalle, pero en realidad en esta parte corresponde a una cuña tectónica ubicada acá en el flanco occidental del sinclinal de Nunchia. Bien. A partir de esta información y de otras secciones que no estoy mostrando acá, entonces la cordillera oriental se dividió en términos de prospectividad en 5 zonas. Entonces, las zonas menos prospectivas son esta que está acá, que estoy señalando, que es el límite entre lo que es la zona axial de la cordillera y el piedemonte. Básicamente son de muy poca prospectividad porque pues no hay reservorios y los que hay están aflorando y pues ya están muy someros y no hay condiciones de temperatura y presión, o si lo hubo pues ya están gastadas esas rocas. Igual sucede en este sector donde incluso no hay ni siquiera, ya están aflorando incluso las rocas del basamento, entonces no hay ninguna prospectividad. Siguiendo con la prospectividad de la zona axial de la cordillera, pues que todavía pues hay estudios que indican que sí hay prospectividad, se encuentran manaderos de aceite, oil seeps, hay una producción en unos campos al norte de Sogamoso, asociado a unos, creo que son unos charts, y ahí tienen producción. Y hay unos pozos que se han perforado y han encontrado principalmente gas. Pero hasta la fecha, desafortunadamente, no se ha hecho un hallazgo importante, pero sin embargo, hay estudios que indican que vale la pena seguir explorando. Y finalmente, pues los piedemontes de la cordillera pues son los más prospectivos, empezando por el de los llanos, que ya ha mostrado la prospectividad representada por los campos que en su momento fueron encontrados por BP, como son Cusiana, Copiagua, Pauto, Floreña. Y en el piedemonte del Valle Medio del Magdalena, donde también pues se han encontrado, un caso típico es lo que ocurrió en Opón, donde pues se encontró un hallazgo importante de gas. En su momento se pensó que era un campo gigante de gas, pero desafortunadamente se tenía una producción asociada a fracturas, y esas producciones cuando están asociadas a fracturas tienden a caer muy rápido, y luego se comprobó que infortunadamente la acumulación no era muy grande, pero el día de hoy se está explotando ese gas. Y no se ha hecho como se hizo en los llanos orientales, no se ha hecho una exploración así intensiva en estos piedemontes, pero existe un potencial. Aquí es básicamente para mostrar de forma geográfica, en mapa, todo el piedemonte de los llanos, lo que llamamos la zona intermedia, poca prospectividad, el sector de la zona axial. Bogotá está ubicado en esta posición, donde la prospectividad a la fecha, digamos que es intermedia, hay un potencial, pero no se ha comprobado. Esta zona que es de muy bajo potencial, ya explicamos que pues básicamente afloran todas las secuencias, incluso en esta parte pues hay afloramiento del basamento económico. Y la zona del piedemonte, del Valle Medio, donde pues efectivamente se tiene prospectividad, aquí en esta parte cercana a Girardot se tiene el campo el segundo, entonces ahí hay alguna productividad asociada. Bien, entonces ahora vamos a entrar a mirar los modelos locales para que pues seguir comprobando o mostrando las diferencias entre los dos piedemontes. Entonces vamos a empezar por los llanos, vamos a ir mirando unas secciones sísmicas. La localización de la sección ustedes la pueden ver en el mapa, es la línea roja. Entonces esta es una línea que queda en el sector se llama de Guape, es un poquito al norte de lo que es la serranía de la Macarena. Y vamos a ver unas características que son típicas del piedemonte de los llanos. La primera es que se tienen unas fallas de estas fallas de cabalgamiento que tienen, y eso es repetitivo, ahorita lo vamos a ver, tienen su despegue por encima de lo que se conoce como el T1 o esa secuencia más basal del terciario. Aquí está pues principalmente involucrada la formación carbonera y la formación León, y forman algunas estructuras, en este caso forma este tipo de estructuras que tienen algún interés, no han sido perforadas, pero tienen algún interés.
ustedes pueden ver que se empieza a ver este sinclinal. Entonces vamos a llamar la atención sobre el tema del sinclinal. Recuerden que cuando mostré la figura animada, donde se formaba una cuña tectónica, una característica de las cuñas tectónicas y que tiene alta prospectividad es precisamente la formación de un sinclinal, del sinclinal de techo. En otras palabras, cuando uno mira un mapa de geología de superficie, pues es posible mirar si hay sinclinales y si esos sinclinales se pueden explicar a partir de la formación de una cuña tectónica, ¿cierto? Vale la pena aclarar que no todos los sinclinales tienen este tipo de mecanismo, la mayoría, pero no los tienen todos. Entonces, pero es una forma rápida y práctica de empezar uno a delimitar la prospectividad de una zona. Si está interesado uno, estoy hablando de zonas de Piedemonte, si está uno interesado en encontrar cuñas tectónicas, entonces encontrar sinclinales pueden ser un indicador en superficie. La siguiente línea es el anticlinal de Medina. Pueden ver ustedes la localización en el mapa. Entonces, aquí en esta porción ustedes pueden ver, tenemos, lógicamente, aquí se ha perforado esta estructura, no tiene un buen cierre en el rumbo, eso no muestro la línea acá, pero pues, en el rumbo el cierre no es tan espectacular como se ve aquí en buzamiento, y se tiene el sinclinal de Medina, que es este que está acá, y es posible explicarlo a partir de la repetición de unas estructuras. Por lo tanto, con la presencia en superficie del sinclinal, uno puede intuir que se tiene una cuña tectónica. Y se tiene estas fallas que, como les dije, despegan por encima del Cretácico en la parte basal del Terciario. Esta interpretación es resultado de un programa grande, estoy mostrando solamente una línea, pero esta interpretación no proviene solamente de esta única línea, sino de amarres. Incluso la compañía rusa Lukoil registró un programa sísmico 3D y de ahí proviene esta interpretación. Entonces son zonas complejas donde esta falla se pliega posterior a que hay un plegamiento por debajo, ¿cierto? Por eso el resultado suena extraño cuando uno lo ve así, pero como lo digo, es resultado de un plegamiento posterior a la falla que se tiene acá, y por eso genera que el plano de falla se ve involucrado dentro de la secuencia. Entonces, en resumen, está el sinclinal y tenemos una zona prospectiva en este punto. Continuamos al norte. Entonces esto es nuestro famoso campo, este es Cusiana, campo Cusiana, y tenemos la formación incipiente del sinclinal, lo cual quiere decir que aquí a la izquierda, que no se estaba mostrando por esta sección, no alcanzó a ser registrado, pues puede estar ya apareciendo una zona de interés, ¿cierto? Entonces nuevamente el sinclinal. Cuando ya nos vamos más al centro, entonces entramos y nos encontramos con una zona que es la zona que produce los hidrocarburos. Esta es la estructura, este es el anticlinal del Morro, esta es la estructura floreña donde produce tanto del Mirador como del Cretácico, y luego tenemos estas escamas más pequeñas que producen básicamente del Mirador y parte de Barco. Nuevamente aquí tenemos el flanco occidental del sinclinal de Nunchía. Entonces nuevamente esta es una zona, una cuña típica donde tiene la prospectividad. Básicamente lo que se hace pues es perforar un pozo y costoso, pero que tiene la gran posibilidad de perforar la secuencia de Floreña como de Pauto. Más al norte tenemos un pozo, creo que este es el pozo que llama ICC, es un pozo pues que no llegó a los reservorios principales y conocidos, pero nuevamente tenemos el sinclinal. Este sinclinal pues es una extensión del anterior de Nunchía, y aquí tenemos la interpretación de unas repeticiones que desafortunadamente pues no han sido perforadas. Entonces esto hay un potencial ahí remanente en mi concepto de las zonas más prospectivas del país, pero que, como lo dije al inicio de la charla, requiere un gran esfuerzo técnico, experiencia y
sobre todo músculo financiero, y un tema muy importante, conocimiento de los riesgos desde la parte del grupo que toma decisiones, porque usualmente estamos acostumbrados a que la sísmica nos muestre perfectamente las estructuras, y si la persona que toma la decisión de perforar es aversa al riesgo, si no ve en la sísmica, pues nunca va a tomar la decisión, porque aquí, por lo menos hasta la fecha, y de esto lo doy fe que estando en BPA-Kion se hicieron esfuerzos muy grandes a nivel mundial en diferentes centros de procesamiento para reprocesar la sísmica y obtener una mejor imagen, y definitivamente la complejidad, la topografía, las dificultades en superficie hacen que sea casi que imposible mejorar la información. Entonces, ¿qué se hace? Utilizar modelos. Y el desarrollo de Floreña y Pauto, en el cual pues tuve la oportunidad de participar activamente, pues se hizo básicamente a nivel de modelos, y pues se obtuvieron resultados positivos en cuanto a que no se perforó ningún pozo seco y todos produjeron. Y ya finalmente para esta parte entonces tenemos lo que es, bueno, tenemos otra sección, nuevamente el sinclinal, creo que ya lo había mostrado antes, y tenemos un sinclinal muy simétrico, y tenemos la formación de la cuña tectónica en esta posición, igual que la imagen que mostré antes, pues esto permanece sin perforar. Claramente lo que está interpretado es mucho modelo, las personas que tengan experiencia con la sísmica pues dirán, bueno, pero ¿qué está interpretando? Pues no, se está interpretando la mecánica de la formación de este flanco, ¿sí? Hay que explicarle el levantamiento de este flanco, y la manera de explicarlo es por una cuña tectónica, ya lo conocemos. Si viene una compañía que conozca el tema y no tenga aversión al riesgo, perfora un pozo en esta posición, y estoy seguro que van a encontrar acumulación de hidrocarburos. Y también hay unas estructuras más frontales, aquí las estructuras son más profundas, nuevamente ahí se necesita el tema de aversión al riesgo y de músculo financiero. Y esta parte, que es la parte norte, que es donde perforó y tiene producción Ecopetrol, esto es el campo de Gibraltar. Entonces igual ustedes pueden ver las similitudes, tenemos el sinclinal como una evidencia en superficie de la formación de una estructura, que en este caso es una cuña tectónica. Aquí creo que tienen 2 o 3 pozos que están produciendo gas, que creo que lo envían a Cúcuta. Bien, eso fue los llanos orientales. Ahora pasemos rápidamente al Valle Medio Magdalena. Entonces, igual la localización está aquí abajo en la parte inferior. Tenemos el sinclinal, ¿sí? Y tenemos la formación de unas estructuras frontales. Entonces, aquí al contrario de lo que ha pasado en los llanos, pues aquí no se ha perforado esta secuencia. ¿Y por qué no se ha perforado esta secuencia? Entonces aquí voy a explicar por qué llamé la atención que esta línea verde que representa el tope del Cretácico, ¿qué significa eso en términos de que esté involucrado en la estructura? Quiere decir que los reservorios conocidos en el Valle Medio del Magdalena, que son terciarios, que son La Paz, que son esas arenas asociadas a Mugrosa, asociadas a Colorado, pues aquí en esta parte pues están aflorando, ¿no? Todo esto está aflorando. Y el remanente, si existiría en esta posición para rocas cretácicas, ¿sí? Ahora bien, aquí perforaron unos pozos, un poquito más al norte, que ahorita muestro la sección, y mostraron que no ocurre lo que ocurre en los llanos orientales, en el Piedemonte, sino que aquí la secuencia fue continua, de tal manera que la explicación de este flanco no, con esos pozos, por lo menos con esos pozos, pues no sería la misma que en los llanos orientales. En la parte central, entonces, tenemos esta secuencia, como lo dije, aquí ya tenemos, no son tan claros los inclinales, sino que tenemos estas secuencias de unas fallas inversas que tienen su raíz en el basamento económico, y tienen unas deformaciones en la parte superior, básicamente que involucran nuevamente el terciario, que estaría aflorando desafortunadamente, y la secuencia cretácica en estas posiciones. Entonces, aquí esto es lo que le quita prospectividad, que los reservorios conocidos, pues, están aflorando. En la parte tenemos la parte del Pozo Cáceres. Entonces aquí tenemos
un sinclinal, pero ustedes pueden ver que la formación de esas estructuras tipo cuña tectónica no existe. Este pozo pues perforó esta secuencia y no encontró nada. Hay una acumulación que es el segundo es un pozo que perforó una posición parecida a esta y es una trampa que está asociada a esta terminación de la falla, de lo que se conoce como la formación cimarrona, que es una formación equivalente a Guadalupe o a Monserrate, pero en una fase calcárea. Y produce en esta posición, en donde tengo el mouse, con esta, es decir, que la falla le sirve de sello a esa acumulación. Esta es la zona de Dos Hermanos. Entonces tenemos aquí en la parte plana, pues tenemos la deformación típica cretácica. Esta es la discordancia del Eoceno, y aquí son unas secuencias que son interesantes, donde recientemente se han hecho hallazgos, y hay un plate muy interesante en esa posición. Y la secuencia deformada en la parte superior, donde no tenemos esas repeticiones que ustedes vieron en los llanos orientales, sino que son esas secuencias un poco más continuas y sin repeticiones, como lo que mencioné previamente, son estructuras de mayor amplitud. Esta imagen, pues desafortunadamente se dañó cuando se puso la imagen, pero en general, aquí la imagen es mala, de por sí la imagen sísmica es mala, y aquí lo que se nota pues es que se tiene un sinclinal frontal en la parte del campo mugrosa que perforó esta secuencia bastante somera, en una, digamos, asociada a rocas terciarias, y aquí hay algún interés en la parte superior, en unas areniscas que están aquí, que son de edad maastrichtiana, muy cercanas a la discordancia del Eoceno. Pero ustedes pueden ver que en general no se tienen esas secuencias esas estructuras tan grandes, y aquí pues claramente pues no hay prospectividad social terciario porque está aflorando, y aquí pues porque está erodado. Cuando nos vamos entonces más al norte, entonces llegamos al sinclinal de Nuevo Mundo, que muchos de ustedes están familiarizados, porque pues cuando uno hace campo, una de las salidas típicas es venir aquí desde Bucaramanga y bajar por toda esa carretera y llegar aquí al centro, a Barranca Bermeja, y se atraviesa toda esta secuencia. Cuando uno empieza desde por acá, puede empezar a ver toda la secuencia estratigráfica y va viendo hasta acá, pues cómo va viendo secuencias más jóvenes. Entonces, como lo dije previamente, a diferencia de lo que sucede en los llanos, entonces estas secuencias traseras que se pudieran explicar como acuñamientos tectónicos, pues serían rocas muy antiguas, porque pues el Cretácico está involucrado en la estructura, y pues el terciario todo estaría aflorando. Estas estructuras pues son las estructuras típicas. Aquí está el campo Lizama, que se hizo famoso recientemente por el tema del hidrocarburo que se escapó a superficie, y que hubo muchas hipótesis. Incluso a mí me llegó alguien a consultarme, que estaban preguntándose si se tenía alguna filtración desde por acá, de estas posiciones. Bueno, en esos momentos de crisis salen todo tipo de hipótesis, incluso poco lógicas. Bueno, y para finalizar, entonces, tengo las conclusiones. Lo primero es lo que quiero representar con la imagen, que el gatito pues se ve como un león. En realidad los piedemontes son diferentes. Básicamente lo que controla las dos diferencias es, lo primero, la reología, es decir, lo que mencionaba de la cantidad de areniscas que existen en los llanos orientales versus el gran contenido de arcillas que está en el Valle Medio del Magdalena. La paleogeometría del Rift Jurásico, es decir, esas fallas normales que tienen una vergencia hacia el occidente. Recuerde que yo les dije que tuvieran en mente esas fallas normales. Es lógico desde el punto de vista geométrico que si yo hago un esfuerzo desde el occidente, pues esas fallas van a servir como de barrera y van a generar unas estructuras diferentes en las cercanías al Valle Medio de Magdalena, que está más cercano a la fuente de la deformación, que en últimas es la zona de subducción de la placa en el Pacífico, a diferencia de lo que está en los llanos, que está más alejado. Es decir, que la cercanía de la fuente de los esfuerzos también está jugando un papel. Es entendible que los llanos es como la parte terminal al día de hoy, al 2020,
de lo que es la parte frontal más marcada, ¿cierto? Es decir, es ese evento fuerte que todavía se refleja esa deformación producto de ese esfuerzo. Entonces ahí hay una diferencia. Las trampas en el piedemonte de los llanos está asociado a cuñas tectónicas, a pliegues por propagación de fallas de mayor longitud de onda, ya explicamos por qué, y mientras que en el valle medio las trampas están asociadas a pliegues de propagación de menor longitud de onda, también lo explicamos, a los bloques adyacentes de las fallas inversas sin aparente plegamiento, es decir, lo que mencioné en el campo del segundo, es un caso típico de estas estructuras que tienen prospectividad, y allí no hay cuñas tectónicas comprobadas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, concluyo que los piedemontes no son un espejo estructural. No quiere decir que por no ser un espejo estructural no tenga prospectividad el Valle Medio del Magdalena. Lo que quiero decir con esta última conclusión es que la prospectividad que la tiene está asociada a diferentes estructuras y no son las mismas tipos de estructuras a las que tenemos en los llanos orientales. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y paciencia y estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias por la presentación, muy completa, muy apenas junto con las... llegan justo en el momento exacto respecto a las anteriores charlas que hemos tenido, que ya recuerdo mucho que Iván Olaya nos comentó acerca del Valle Medio, y es justamente este lunes también tuvimos la charla de los llanos. Invitamos a las personas a que realicen sus preguntas por chat. Paola está levantando la mano. Dale, Paola, tienes la palabra. Muchas gracias. Roberto, también te quería agradecer pues por la presentación. Mi pregunta es, pues teniendo en cuenta la amplia exploración y explotación que se ha tenido en el área del piedemonte colombiano y también los riesgos que expusiste, geológicos principalmente, que incluyen pues la baja calidad sísmica y la necesidad de realizar modelos estructurales, así como pues también los altos costos que incluyen la perforación de pozos en el área del piedemonte. ¿Tú crees que vale la pena seguir explorando esta zona o tal vez deberíamos movernos más bien a zonas un poco menos exploradas como, no sé, el sur de Colombia o el Putumayo, donde tenemos campos análogos como la cuenca oriente de Ecuador? Bueno, la respuesta que te da dos respuestas. Una respuesta desde lo geológico y desde lo geológico y desde lo económico. Entonces, desde lo geológico, la respuesta es sí. En mi concepto, el piedemonte de los llanos está inexplorado. El piedemonte del Valle Medio no está explorado. Entonces, hay un potencial muy grande. Te voy a decir un dato. Lo último que se encontró en lo que se hizo conexión en los pozos del piedemonte fue la prospectividad asociada al barco. Y el barco fueron perforados apenas 3 pozos. En 3 pozos en una cuenca o un área, en un contrato que tiene un 400, digamos que prospectivo, digamos 300 kilómetros, solamente perforaban 3 pozos. Y ahí se dejaron unos pozos de los cuales Ecopetrol va a iniciar, debe haber iniciado este año, pero probablemente va a iniciar el otro año. Entonces el potencial está completico, es decir, hay mucho potencial. Tú viste que ese sinclinal de Nunchía, si ustedes miran un mapa, el sinclinal de Nunchía es extenso y apenas se ha explotado la parte sur, es de los campos que he venido repetitivamente mencionando. Es decir, que hay muchísima prospectividad. En el Valle Medio lo mismo, es decir, entonces esta es la respuesta desde lo geológico. Desde lo económico, pues el tema es más complejo porque, como lo dije antes, pues son pozos profundos, son pozos que implican, por el tema de la información, más riesgo. Entonces, probablemente en este momento, pues no sea lo más económico. Cuando se tiene un barril a 40, 45, incluso a 50 o 60, es difícil que la parte económica de un pozo de estos funcione.
pero es probable que en la medida en que el petróleo vaya subiendo de precio se haga viable, o en la medida en que los costos de exploración vayan bajando, porque es probable, es posible, pues bajar algunos costos y que los pozos se hagan económicamente viables. Entonces, en resumen, la respuesta es dos: geológicamente sí vale la pena, pero en este momento probablemente por el tema económico no es el mejor momento. Vale, muchas gracias, Roberto. Con gusto. Roberto, otra pregunta. Recién al comienzo de la charla mencionaste el concepto de unidades operacionales versus unidades litoestratigráficas. En lo personal, la primera vez que pues lo escucho, pues nosotros no estamos muy acostumbrados tal vez a la jerga de la industria. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca del término? Sí, bueno, no, tampoco es un término, bueno, eso cuando se está haciendo, cuando se está en desarrollo de los campos, sí se habla eh, de unidades operacionales, pero que tienen más sentido estratigráfico, ¿sí? Generalmente están asociadas también a temas estratigráficos. Pero en la forma como yo lo utilicé aquí, bueno, para completar la respuesta, en la parte operacional, pues tiene que ver que más allá de uno interesarle si la formación tiene X o Y ambiente o X o Y edad, en un momento dado para la parte de los modelos estáticos y los modelos dinámicos que se hacen cuando se está desarrollando un campo, lo que interesa en última son las propiedades de roca, particularmente la porosidad y permeabilidad. Entonces, basados en esos criterios, en criterios en general de porosidad y permeabilidad y otros más, se definen unidades operacionales que son las que se montan en los modelos, porque así mismo es por esas rocas que va a fluir o va a ser barrera el hidrocarburo. Pero aquí en el término que yo lo utilicé básicamente fue unidad operacional. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que todos ustedes ya se han enfrentado a hacer trabajos regionales donde encuentran trabajos de diferentes autores que utilizan diferentes nombres de formación, diferentes descripciones, que hacen muy difícil cuando uno está trabajando de forma regional empezar a hacer una correlación. Entonces, en este tipo de trabajo, cuando uno empieza a utilizar información desde los llanos, pasando por la cordillera y finalizando en el Valle Medio, se encuentra con muchísimos trabajos, con diferentes nombres, y que al final, si uno pretende darle uso a esa información, hay que hacer una compilación que permita utilizarlo en el balanceo de las secciones, en la configuración de las secciones. Eso es lo que yo denominé aquí unidades operacionales, para poder hacer las secciones. De otra forma hubiera sido imposible, porque si uno utiliza los nombres de formaciones, por ejemplo, pues se va a encontrar que esos nombres, cuando uno llega a la parte central de la cordillera, no funcionan, y viceversa. Si vengo del Valle Medio, no son lo mismo que están en los llanos orientales. Entonces, para hacer las secciones que tuvieran un sentido también geológico, pues tocaba agrupar todas esas formaciones por edades, quitarle sus nombres para no generar confusión y hablar de unidades operacionales. En ese sentido es que lo mencioné acá. Ok, perfecto, entendido. Muchas gracias. Nicolás Tique te pregunta, bueno, primero te felicita por la charla y le pregunta Gracias. si la formación de trampas en las estructuras de ambos piedemontes fue coetánea o ocurrieron en diferentes intervalos de tiempo, y si esto influyó en el desarrollo de las acumulaciones de hidrocarburos. Bueno, siempre la pregunta hubiera requerido una precisión, porque cuando uno dice coetáneo, pues uno dice coetáneo es en qué momento, ¿cierto? Si coetáneo es a partir de la orogenia andina, entonces yo puedo decir sí, el levantamiento de la cordillera oriental ocurrió desde hace 15 millones de años, y entonces en ese sentido puedo decir que es coetáneo. Si yo empiezo a disminuir esos rangos de tiempo, probablemente ya encuentro que no. En general, lo que uno puede encontrar para un cinturón plegado es que las fallas más jóvenes, o las que están recién formándose, están cercanos al Forla. Es decir, voy a utilizar acá, a ver si tengo aquí una imagen. Sí. En esta imagen, entonces uno puede
siendo estructuras que hacen parte del mismo cinturón, y partiendo del hecho que estas estructuras están en secuencia significa que comparten un despegue común. En ese sentido, la última falla, es decir, la que se formó, voy a dar un número en ejemplo, nomás en ejemplo, hace 1.000.000 de años es esta estructura, ¿cierto? Es decir, que la estructura más antigua en toda esta secuencia seguramente es esta que está acá, ¿cierto? Cuando están en secuencia. Entonces, en respuesta a la pregunta, si estamos hablando que si son coetáneos, no. La respuesta sería no. En términos temporales más recientes, ¿cierto? Yo podría en términos generales decir que el Valle Medio del Magdalena se deformó un poco más, dentro de esos 15 millones de años, se deformó primero que lo que fue los llanos, ¿cierto? En otras palabras, la siguiente falla, que no la vamos a ver nosotros, Maradona ya no la vio, pues va a estar por acá al frente, ¿cierto? Que eso va a ser en el futuro, va a ser a la vuelta de millones de años. Pero va a ser acá, no va a ser atrás, ¿cierto? Se pueden formar estructuras atrás, eso se conoce como fallas fuera de secuencia, pero son menos comunes, ¿no? En una secuencia normal lo que sucede es que las trampas se van formando la siguiente falla que se vaya a formar, se va a formar en cercanías a los llanos orientales, que es la cuenca que marca todavía el límite de zona o no deformada o poco deformada. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, ok, sí, que gracias, te agradezco por la respuesta. Yo creo que también la pregunta iba porque, como te mencionaba hace un momento, ya tuvimos las charlas de tanto de Valle Medio como de Llanos, y ahí los expositores Sí. recalcaron pues la cocina en los piedemontes, ¿no? Entonces siempre nos queda ahí como Sí. la duda, como ve, ya nos dijeron en esas charlas como que el hidrocarburo viene de ahí. ¿Hay chance todavía de que haya acumulaciones en el mismo Piedemonte? Sí, este es un tema bien interesante que tiene que ver, se mencionaba, yo no lo mencioné acá, en las secciones. A veces se hace, a veces nosotros en geología, yo hago parte de eso, a veces hacemos discusiones que caen en lo interpretativo y que a veces no tienen mucho, digamos, no tienen mucha validez cuando no se le encuentra razón final a la discusión. Entonces, yo mencioné aquí el tema del acortamiento estructural y sobre eso ha habido pues discusiones en eventos y esto, de que si es 50, que si es 80, que si es 100, ¿cierto? En realidad la importancia de este valor no es por tener la razón o no tenerla, sino en realidad es que este valor, ¿qué significa? Si uno tiene que el valor de acortamiento estructural es de la magnitud que yo estoy planteando, quiere decir que la mayoría de generación de hidrocarburos a través de la evolución de la cordillera oriental se generó pues en las zonas centrales y por tener poca estructuración se movieron o migraron a los piedemontes, ¿cierto? Ese es el tema. Si este valor fuera grande, más de 100, el valor implica una mayor deformación a la que yo estoy mostrando acá. Y eso significa que la generación y migración de hidrocarburos que se produzcan en las zonas centrales, donde tenemos secuencias importantes de roca generadora, se quedarían en esta posición y no migrarían en la misma magnitud hacia los piedemontes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también eso en el tema de lo que acaba de mencionar, de la migración de hidrocarburos, y que es importante tenerlo en cuenta en este contexto regional, ¿no? Sí, señor, muy claro. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Creo que ahí cerramos. Roberto, de parte del capítulo estudiantil, muchas gracias por aceptar la invitación y pues estaremos en contacto para nuevas actividades en el año próximo. Muchas gracias a todos los asistentes. Claro, listo. Bueno, a ustedes muchas gracias y nuevamente para mí es un placer poder compartir mis conocimientos. Que pasen feliz noche.